bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, voy a explicar cómo de manera este proceso de obtención de energía. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver. Los de carbohidratos, ¿no? El cuerpo los aprovecha, los transforma y lo y glucosa. Ahí está. Ahí está la glucosa. Esencial para el cuerpo humano. Porque de la glucosa, es decir, cuando nosotros respiramos, el oxígeno que respiramos reacciona con los carbohidratos y produce la famosa glucosa. Y de la glucosa ya después el páncreas y el hígado y también ayuda el riñón se transforma y la convierte en ATP. Ahí está. ¿Qué es esto de ATP? El ATP es la molécula de energía del cuerpo humano. Es la molécula de energía. Es decir, nosotros para llevar a cabo nuestros movimientos diarios necesitamos de ATP. Para mover la mano, digamos que se requieren 3 ATPs. De igual manera, para mover el brazo, como 5 ATPs. Entonces, esa es la molécula de energía. Es como el combustible del cuerpo. ATP es la abreviación o el acrónimo de adenosina de trifosfato. Bueno, no es importante que se aprendan toda la molécula, que es adenosina de trifosfato, pero nada más que sepan que el ATP es la molécula de energía. Eso es lo esencial, lo más importante. Bueno, pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces, vamos a ver. También este es un proceso muy resumido. Hay otras moléculas que participan en esto. Por ejemplo, aquí participa la molécula de adrenalina. Aquí está, aquí participa. De adrenalina. Es decir, miren, antes de que la glucosa se convierta en ATP, necesita reaccionar con la molécula de adrenalina. Y después reacciona con ella y ya se convierte en ATP. Así de esta forma. Bueno, la adrenalina se produce, por ejemplo, en el riñón. Y ya reacciona para formar el ATP. Algunos han identificado que cuando hay factores como estrés, un estrés constante y fuerte, este proceso de adrenalina se corta. Se corta y ahí es donde la glucosa se acumula en el cuerpo. Sí, porque efectivamente hay personas que tienen trastornos de la glucosa. Algunos tienen poca glucosa, se le llama hipoglucemia, que no producen la suficiente glucosa. Y también están los que tienen glucosa en exceso, que es hiperglucemia o algún tipo de diabetes. Entonces, todavía no se sabe muy bien las causas de a qué se debe eso. Algunos han sugerido que es a causa del estrés, un estrés constante y fuerte, porque se corta el proceso de adrenalina y la glucosa pues ya no se va a convertir en ATP, esto ya se cortó. ¿Y qué va a pasar? Pues que la glucosa se acumule en el cuerpo. Ahí está. Entonces a esto se debe. Bueno, es una de las posibles causas. Incluso antes de la pandemia decían que el estrés iba a ser la principal causa de mortalidad a nivel mundial, porque decían que el estrés iba a causar problemas del corazón, sí, de la glucosa, etcétera. Iba a causar muchos problemas. Bueno, entonces pero sí, es como dije, un estrés constante y fuerte.
Por ejemplo, en Oaxaca, donde bloquean siempre, eso puede causar un estrés, ¿no? Bueno, entonces, copien, pónganle pausa al video y copien. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Vamos a ver. Entonces, si quieren leer un poco más sobre las biomoléculas, las macromoléculas, pueden leer la guía del instituto. Aquí hay mucha más información. Yo les puse lo resumido, el resumen, ¿sí? Lo que puede que les pregunten. Por ejemplo, esto no creo que les pregunten, que le digan que señalen la molécula de glucosa. Bueno, aquí está, esta es la molécula de glucosa. Ya si quieren aprender más, pues pueden leer la guía del instituto. Ahí está, por ejemplo, esto tampoco se los van a preguntar, lo que es aquí estructura primaria, secundaria, terciaria de las proteínas. Eso no. Pero si quieren aprenderlo, bueno, pues pueden leer. Vamos a ver. Vamos a ver un poco sobre genética. Pónganle genética. Como subtítulo vamos a ver genética. Acento en la E. Bueno, entonces, vamos a ver. La genética, bueno, pues el corazón se puede decir, es el ADN, ¿no? El ácido desoxirribonucleico. Esto hasta en las películas de superhéroes, ¿no? De ciencia ficción lo ponen. ¿Cuál es su función del ADN? Almacena y transmite información hereditaria, es decir, de las características de los ascendientes, de los padres. El ADN es el que tiene la información. Dice, transmite información hereditaria o genética, es decir, genes. También se autoduplica, el ADN se replica, es la reproducción celular, para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Y también igual de importante es el ARN, el ácido ribonucleico. Dice es la molécula que dirige las etapas intermedias de la síntesis de proteínas. Bueno, ya que hay un ejemplo de cada una. Este es el ARN y esta es el ADN. Ahí está. Entonces, este es un ejemplo de cada uno. Ahora pónganle pausa al video y copien el concepto de ADN y ARN. Bueno, si ya lo copiaron, voy a resumir un poco cuál es la función de cada uno. El ADN almacena la información del individuo. Digo, en varias moléculas de ADN, no solamente en una. Y el ARN lo que hace es traducir esa información a las demás moléculas. Es decir, el ADN es el que tiene la información y el ARN la traduce. Porque el ADN no se la puede dar a las otras moléculas, así nomás. Necesita un traductor. Y ese traductor es el ARN. Por ejemplo, esto es un proceso análogo, parecido, es con el Internet. La empresa envía la señal de Internet, esa sería el ADN, la información. La empresa envía la señal de Internet. Y el módem es el ARN, es el que traduce esa información. Traduce esa información y se la da a la computadora o al celular, etc. Entonces uno es la información y el otro es el traductor. Así es como en el internet, la señal de internet y el módem la traduce y ya se la da a los aparatos. Y en este caso el ARN es el que traduce esa información del ADN y se la da a las otras moléculas. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, copien. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver un poco más de genética.
El padre de la genética es Gregorio Mendel, quien hizo experimentos en chícharos y estableció, por medio de esos experimentos, las leyes de la genética. Ahí está, Gregorio Mendel era un sacerdote católico que en sus ratos libres se dedicó a hacer plantíos de chícharos, cientos de plantíos de chícharos, pero no por así nada más, sino porque quiso observar la herencia de características, cómo era la herencia de caracteres. ¿Sí? Entonces, de hacer cientos de plantíos en chícharos y observar en cada uno la herencia de características, el color del chícharo, el tamaño, etcétera, pudo establecer las leyes de la genética. Sí, estableció las leyes de la genética. Así, de esta forma. Y son leyes, se aplican, tienen su ya establecido, esto se cumple. Una teoría no es una teoría es una posible explicación. Pero una ley ya es algo que se aplica, algo que se cumple en la naturaleza. Y este es el caso de las leyes que hizo Gregorio Mendel. Son algo que ya se cumple en la naturaleza. O no, más bien, son leyes que él descubrió, que se cumplen en la naturaleza. Bueno, ¿y por qué hizo experimentos en chícharos? Porque era lo más fácil. No iba a poder hacer cientos de, por ejemplo, de animales, ¿no? Que se reprodujeran. No los iba a poder controlar. Y no iba a poder observar sus características. En cambio, con los chícharos, pues sí le permitía tener un cierto control del experimento. Entonces, de igual manera, con insectos no hubiera podido observar las características. Entonces, con chícharos fue lo más fácil. Bueno, y lo más entendible, de hecho, también como que se entiende mejor esas leyes, que se cumplen para cualquier ser vivo, Bueno, entonces, el ADN fue descubierto por Watson y Crick, dos científicos. Fue descubierto por Watson y Crick. Y de hecho, ellos le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Dijeron que sin los estudios de Gregorio Mendel, no hubiera sido posible. No es que Gregorio Mendel lo haya descubierto, el ADN, sino que sus estudios de genética les ayudaron a ellos a descubrir el ADN. ¿Por qué lo hicieron? Porque los estudios de Gregorio Mendel sí fueron publicados, pero no se les dio como que mucha importancia a la comunidad científica. Si no fue hasta el descubrimiento del ADN, cuando Watson y Crick dijeron que fue gracias a Gregorio Mendel, fue cuando todos voltearon a ver sus estudios. Entonces, si no hubieran sido por ellos, se hubieran mantenido ocultos ya para siempre, ¿no? En la historia, hubieran sido perdidos. Bueno, entonces vamos a ver un poco más de genética. Bueno, esto de las leyes de la genética habla de alelos que les llaman recesivos y dominantes. Esto lo hablo en una clase de YouTube de sábado. Voy a ver si les dejo una tarea de porcentaje extra, digo como extra, como para tener porcentaje extra. Nada más déjenme buscar ese video. Si no me va a dar tiempo de explicarlo acá, entonces por eso mejor creo que se los voy a dejar de tarea. Bueno, entonces ahí lo voy a publicar en el grupo. Bueno, entonces, vamos a ver. El concepto de cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son, digamos, es un concepto muy informal, pero para que se entienda, son paquetitos de ADN. Son ADN pero compactado, que contienen cada característica del individuo. Es decir, hay muchos cromosomas. Cada individuo tiene varios cromosomas. Y en cada cromosoma tiene una característica de un individuo. Bueno,
Entonces, vamos a ver. Esto nos lleva a lo siguiente. El ser humano... Antes todo esto siempre era pregunta de examen. Pero bueno, lo han ido quitando. Pero esto es ciencia, esto se sigue cumpliendo. No importa que se quite. Bueno, digo, como el plan viene de la SEP, por eso es que luego el examen también. Bueno, el ser humano tiene 46 cromosomas. Es decir, exactamente 23 pares. Ahí está, los cromosomas se ordenan en pares. Son 23 del padre y 23 de la madre. Y se juntan en pares, se van juntando en pares, de a dos en dos. Para formar los 23 pares que son los 46 cromosomas del individuo. Y ahí está toda la información del individuo, todas las características que va a manifestar durante su vida. E incluso en ocasiones, pues sí, todo el color de cabello, de ojos, todo. Y esto sucede en el momento de la concepción, en el momento de la fertilización, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. En ese momento tiene toda la carga genética, todos los 23 pares, los 46 cromosomas. Es decir, desde ese momento ya es un ser humano, un ser vivo. De hecho, le preguntaron a 6.000 biólogos de distintas universidades y centros de investigación, a 6.000 en total, de 1.058 distintas universidades y centros de investigación, y el 95% afirmó que la vida comienza desde el momento de la concepción, desde el momento de la fertilización, es decir, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Desde ese momento está vivo, desde ese momento tiene todas sus características, tiene su color de cabello, de ojos, de todo, y solamente le falta alimento, como todo ser humano, para desarrollarse y ya que las demás personas vean esas características. Pero él ya las tiene, ese ser vivo, ese bebé, ya las tiene desde ahí, desde ese momento. Y el sexo también, incluso el sexo, desde ese momento. Eso nos lleva a lo siguiente. El sexo se determina por el par 23. Ahí está. Es decir, en el último par, se determina el sexo. Si se juntan dos cromosomas X, nace una mujercita. Y si se juntan un cromosoma X y uno Y, van a ser un varoncito. Acento en la O. Ahí está. Estos son los dos sexos. Y son los únicos. No existen mitades o combinaciones entre ellos, no. O es mujer o es varón. Y se determina por el par 23. No existen combinaciones o 3/4 partes. Son XX o XY. Y así se quedan. No existen que les falten pedazos, No que les falte un pedazo. No, así son. XX o XY. Y esto es ciencia, es genética. Bueno, esto siempre era pregunta de examen, siempre. Pero como ya han ideologizado la educación, digo, porque igual el plan viene de la SEP, el plan de aquí del IMR. Entonces, sí, por eso es que a veces lo han quitado. Pero esto es ciencia, se sigue cumpliendo, es ley. Bueno, copien, pónganle pausa al video y copien. Todo esto es por si acaso, por si todavía lo preguntan. Porque antes sí siempre era pregunta de examen. Bueno, y bueno, yo aparte es la ideología. Y aparte es la preferencia sexual. Ya, digo, pues sí, la preferencia. Ya, pues ya, digo, si es si hay preferencia por del mismo sexo, eso ya es aparte. Pero sí, hay nada más dos sexos. Y esto es ciencia. Aparte es ideología. Por ejemplo, esto lo recalco mucho porque ya se ha llegado a un extremo, a un radicalismo hoy en día. Por ejemplo, en el Reino Unido, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, la amenazaron de muerte. Porque ella apoyó a una científica, igual una científica mujer, digo, valga la redundancia. Porque dijo esta científica que solamente existían dos sexos, mujer y varón. Y J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, dijo que sí, que está de acuerdo. En su red social, ¿no? ¿Y qué pasó después? Y compartió el estudio científico.
¿Y qué pasó después? Ah, pues que los grupos LGBT, de estos grupos de transexual, etcétera, este, la amenazaron de muerte. La amenazaron de muerte en sus redes sociales e incluso le dejaron una bomba en su casa. Sin explotar, nada más era una amenaza. Pero aún así, eso obviamente está mal. Entonces sí, sí se ha llegado a un extremo. Así, y la amenazaron de muerte. Este, y pues sí, obviamente esto ya llegó a un extremo, ¿no? Entonces, y esto es ciencia, aparte de la ideología. Y hablaba de ciencia, no estaba juzgando la orientación. No, eso sí, no. Digo, aparte es decir, un hecho científico y aparte es la ideología. Entonces sí, se llega a un extremo. Incluso, lamentablemente, muy lamentablemente en México se está enseñando a nivel de escuelas, de niños, a los niños. Los están queriendo obligar a creer en todas estas ideologías. Y se pueden deformar fácilmente, radicalizar. Por ejemplo, una maestra en Bolivia, ella le dijo a sus alumnos que llevaran el día siguiente un condón con semen, a los varones obviamente, y que se los debían enseñar a sus compañeras, según ese condón con semen, según ella, la maestra, para prevenir embarazos no planeados. Pero quién sabe, pues, cuál era la forma, ¿no? O cuál era su idea. Pero sí, y bueno, lo bueno es que los padres reaccionaron y la denunciaron por abuso infantil, o bueno, o por acoso infantil, no me acuerdo. Pero sí, sucedió esa situación. Entonces, e incluso estas ideologías sí le hacen daño a las personas, a los niños. Por ejemplo, hubo un doctor que se llamó John Money. Él quería averiguar si la forma de crianza determinaba las características del individuo a nivel de sexo. Es decir, él quería ver si efectivamente, si a las mujeres al darles muñecas eran como mujeres, ¿no? Y los varones al darles cochecitos, figuras de acción, los hacía pues varones, ¿no? Él quería ver lo que le llaman los roles de género. Él quería comprobar eso. Pero ¿qué fue lo que hizo? Como él era médico, se encontró con un caso de dos gemelos. Como eran miembros de la comunidad judía, a uno de ellos accidentalmente le cortaron su miembro, parte de su miembro, de su pene. Accidentalmente. Porque ¿qué no ven que los circuncidan en la comunidad judía? Les hacen la circuncisión. Y a uno de ellos lo hicieron de bebé. A uno de ellos le hicieron mal la circuncisión, mal. Y le cortaron parte de su pene. Entonces él aprovechó eso para decir, bueno, quién sabe cómo convenció a sus padres, no sé. Pero lo que hicieron fue a uno de ellos, al que le cortaron su miembro o parte de él, lo vistieron de niña, lo vistieron de vestido y durante toda su niñez iban a hacer que juegue con muñecas y todo, ¿no? Lo que se hace a las niñas. Y al otro gemelo, al varón, porque ambos eran varones, pues lo dejaron normal, ¿no? Jugar con figuras de acción, carros, etcétera. Ah, bueno, resulta que durante toda su vida, bueno, toda su niñez de este niño que lo vistieron de mujer, de niña, lo siempre fue inestable. Toda su vida fue inestable. E incluso tuvo intentos de suicidio. A los 10, 12 años tuvo varios intentos de suicidio. Después, finalmente, les revelaron la verdad, ya de jóvenes, como a los 18 o 20 años. O 16, me parece. Les revelaron la verdad, de que no era niña, era un varón, y en qué consistió el experimento. Y pues este varón que lo vistieron de niña terminó por suicidarse. Entonces sí, este es un ejemplo del daño que pueden hacer estas ideologías. Y a los niños para nada se les debe enseñar, para nada. Ya lo que quieran hacer de grandes, pues bueno, yo no juzgo. Si tienen una preferencia por el mismo sexo, yo no juzgo. Pero lo que sí está muy mal es enseñárselo a los niños. Ellos ya decidirán de grandes, ya pues tomarán su decisión. Pero así adoctrinarlos, obligarlos a aceptar estas teorías, pues eso está muy mal. En países como China, ellos tienen un régimen ateo, el gobierno es ateo. Pero ellos no aceptan para nada la ideología de género. Así que esto no tiene nada que ver con religión.
en China, donde son ateos, bueno, el gobierno, no permite en la educación y para nada que se enseñe la ideología de género. Está prohibidísimo. Y eso que son ateos. Entonces esto es ciencia, no tiene nada que ver con religión, etcétera. Entonces, y en Rusia más o menos. Bueno, para nada se olvida, se le hacen que a los niños se les enseñe. Pero bueno, ahorita Rusia tiene mucha controversia, así que no voy a mencionar. Más que nada China donde, y eso les digo, es un gobierno ateo y no permite para nada estas ideologías. Entonces, sí, ahí cuiden a sus niños, los que tengan hijos, porque en las escuelas públicas, incluso me parece que en las privadas, pero más en las públicas, se les quiere obligar a creer en esto. Y es muy peligroso. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a seguir. ¿Qué me falta por ver de genética? Ah, bueno, más comentarios. Bueno, y para que vean que esto no los voy a obligar a aceptar lo que les acabo de decir. Yo en la plataforma y en el examen se les pregunta esto. Todo esto que pongo en la pizarra, se puede decir. En la pizarra virtual. No para nada lo pregunto en la plataforma. Sí son hechos comprobados por noticias, por hechos científicos, pero pues son adicionales, son comentarios adicionales, para que vean que no es obligación. A diferencia de las universidades, que sí, en carreras como psicología, ya les obligan a aceptar esto. Los alumnos no pasan sus materias si no aceptan estas ideologías. Entonces sí, para que vean que ahí sí, eso es imposición, ahí sí, es imposición. Autoritarismo, ¿no? También bueno, hay más comentarios de esto, de ADN y genética. Han encontrado que los genes, las características se van reduciendo de generación en generación por factor un medio. Es decir, los padres le heredan la mitad de sus características a los hijos. Y los abuelos le heredan un cuarto de sus características a sus nietos. Y así sucesivamente, los bisabuelos a los bisnietos un octavo. Y así se va reduciendo, un 16avo, un 32avo, etcétera, así se va reduciendo. Hasta quedar prácticamente nada. Es decir, nosotros actualmente no tenemos influencia genética de un ancestro de millones de años, porque ya desapareció, ya la influencia genética desapareció. Esto lo encontró un matemático que se llamó William Feller. Esto está en su libro de probabilidad de aplicaciones. Y ahí muestra eso. Y sí, y esto refuta la teoría de la evolución de Darwin. Porque Darwin decía que un ancestro le heredaba sus ventajas, por así decirlo, a sus descendientes de millones de años. Pero aquí ya se refuta, no se pueden heredar esas características por medio de millones de años. Entonces, incluso un catedrático de Harvard, después les digo el nombre, él dijo, el evolucionismo solo sobrevive en los libros de historia. Entonces sí, ya nadie aplica lo de Darwin. Quieren buscar la evolución por otros caminos, pero en sí lo que dijo Darwin ya no se aplica, ya no es verdad. Es antecedente histórico. Entonces ahorita en la otra sesión vamos a ver la célula. Entonces nos vemos en la siguiente sesión.